Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, si es que se puede decir que son buenos todos, si se puede hablar de algo bueno con lo que está pasando en este país, que es preocupante para quienes desde el periodismo tratamos de promover un país en paz, un país de reconciliación. Yo no quisiera ver a mis conciudadanos, a mis hermanos venezolanos enfrentados unos a otros y construir sobre las ruinas del otro. Quisiera ver un país en pleno ascenso y un país que tenga el futuro que merece nuestra juventud y lo que ha sido históricamente Venezuela. Y digo esto porque si algo me preocupa son los lenguajes altisonantes, prepotentes que estoy oyendo y un poco pesimista de los sectores que tienen la responsabilidad de liderar este reencuentro y este proceso de paz que nosotros queremos para nuestros hijos y para todos. Pienso que los últimos acontecimientos son otra lección de lo que nosotros tenemos que trabajar y cómo debemos trabajar para que la violencia se aleje definitivamente de este país. Yo he invitado a una persona que respeto mucho desde hace mucho tiempo. Yo soy un muchachito frente a él que tiene mucho tiempo en la actividad económica y sobre todo en el día a día de esta Venezuela. Él ha vivido antes y ahora. Es Aurelio Concheso, expresidente de Consecomercio. Y le pregunto, ¿qué está viendo en este momento? ¿Cómo ve este país, la situación país? ¿Qué le preocupa y qué le ocupa? Bueno, en realidad me preocupa todo, porque como tú estabas diciendo en tus palabras iniciales, Carlos, los países tienen que entenderse, las sociedades tienen que entenderse, porque de lo contrario se fracturan de tal forma que pueden pasar décadas, que no generaciones, que no encuentren o reencuentren el camino en que estaban prosperando. Y me ocupo de la parte que conozco, que es la parte económica. Y la conozco como empresario que ha sufrido en carne propia una serie de efectos de políticas económicas erradas que no vienen de ahora, tú me has oído a mí a través de los años, yo he tenido una línea en ese sentido y mucho de lo que estamos sufriendo hoy no es solamente los 17 años del chavismo, 18, ya perdí la cuenta, no es ni siquiera los últimos 3 o 4 años del madurismo o del epílogo del chavismo, si podemos llamar así esta etapa desde el 2013, pero vienen de antes, algunos de los defectos vienen de antes. Lo que pasa es que se han exacerbado y en particular en los últimos 4 o 5 años se han exacerbado de manera muy peligrosa para la economía venezolana. ¿Por qué peligrosa? Bueno, peligrosa porque Venezuela siempre ha sido un país que ha tenido una capacidad de respuesta económica muy grande, gracias básicamente al fundamento de su industria petrolera, que era capaz de proveer la divisa que se necesitaba para las importaciones que se requerían para que la economía estuviera en crecimiento. Nosotros no teníamos que realmente estar como otros países vecinos que tienen que depender de la inversión extranjera para poder desarrollar su parque industrial. Porque Venezuela tenía una ventaja comparativa quizás única en toda América, incluido, por cierto, América del Norte. Estados Unidos tiene una balanza de pagos en cuenta corriente que es deficitaria en 4 puntos del Producto Bruto y Venezuela siempre la tuvo positiva. Pero poco a poco las políticas económicas erradas se han ocupado de ir destruyendo esa ventaja comparativa y nos encontramos ahora con una industria petrolera que es incapaz de producir ese beneficio en un momento en que está habiendo cambios muy grandes en el mundo en cómo se van manejando los hidrocarburos a futuro. El lado petrolero
el lado industrial del país, ¿cómo lo ves tú? Bueno, el problema es que hablo primero del lado petrolero porque es la industria, la ventaja comparativa del país. Pero obviamente la industria en Venezuela ha estado extremadamente golpeada, no solo la industria, prácticamente todas las actividades económicas. Y el punto de partida de ese problema, que prácticamente no hay el más mínimo chance de arreglarlo si no se enfrenta primero, es un sistema de controles que arranca por un control de cambio que es totalmente desquiciado, en cuyo contexto, en el contexto de ese control de cambio, es prácticamente imposible hacer planificación económica a largo plazo para las empresas, no solo industriales, sino de servicios y comerciales. Ok, vamos a un receso. Cuando regresemos vamos a hablar de eso del control de cambio. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con... Bueno, Aurelio Concheso, tú hablabas de la economía y hablabas fundamentalmente del control de cambio. Y uno observa que el país ha ido cada día más abandonando un poco la economía y metiéndose de lleno en lo político, ¿no? Somos un país muy politizado, muy confrontado. Con esa sociedad como la que nosotros hoy tenemos y estamos viendo, ¿qué podemos esperar de la economía? Bueno, mientras haya control de cambio, no podemos esperar nada, sinceramente. Es imposible que en el actual esquema económico pueda hacerse nada, y me voy a referir a algunos puntos, pero el punto de partida es la madre del cordero, es el control de cambio. O sea, hoy en día no hay ninguna sociedad que funcione con 3 o 4 tipos de cambio. Hace 30 años en América Latina sucedía que intentaron una serie de programas de estos con cambios múltiples y tal, todos fracasaron. Hoy en día todos los países tienen un solo cambio único, libre y de libre convertibilidad. ¿Por qué? Porque es que si tú pones control de cambio, después tienes que controlar los precios, inmediatamente se dispara una tasa paralela, libre o como la quieras llamar. Entonces empieza lo que se llama un arbitraje entre las tasas libres y las tasas preferidas, a la cual tienen acceso solamente personas que están enchufadas de alguna manera con el gobierno. Algunos no es que estén enchufados porque políticamente, sino porque son actividades económicas esenciales, pero entonces les controlan a ellos los precios y se los empiezan a controlar por debajo de sus costos de reposición, y las industrias o las empresas poco a poco van muriendo como de inanición. Por otro lado, si vas a estimular nueva inversión, la gente no tiene cómo hacer cálculo económico cuando no sabe cuánto vale un bolívar. Y si a eso le suma una inflación que pasó de ser galopante, es decir, de 2 dígitos, a ser de 3 dígitos, y está en la frontera de la hiperinflación, y además le agrega que el Banco Central del país no dice cuál es la inflación, o no da un parámetro para uno saber cuánto valen las cosas, entonces con esa ausencia de cálculo económico es muy difícil hacer actividades económicas o emprender nuevas actividades económicas, y quienes la emprenden calculan o esperan que las cosas vayan a estar peor y en consecuencia necesitan unos rendimientos que solamente las actividades más especulativas son las que pueden florecer. El empresario de hoy, el que tiene que enfrentar día a día la situación, claro, ¿a dónde va y cómo él piensa que debe salir o cómo piensa un empresario como Concheso que puede salir de esta situación? Bueno, lo primero que hace en lo económico. Claro, lo primero que hace es reducir sus actividades al punto de que éstas puedan sobrevivir y esperar que las cosas cambien. Y busca enmarcarse en proyectos que puedan tener algún costo de oportunidad relativamente corto o cosas de muy corto plazo que puedan, o sea, recuerda que el empresario es un ser adaptado, o sea, es un sobreviviente natural. Busca oportunidades fuera del país, trata de exportar sus productos, trata de montar sucursales afuera, en fin, busca sobrevivir. Bueno, cualquier cosa. Por ejemplo, en Venezuela en este momento se está exportando conocimiento. La gente quizás no está muy al tanto,
pero una de las cosas que están exportando personas que todavía están aquí, que por cierto pueden formar la base para industria de conocimiento en el futuro, muy interesante. O sea, en el exterior pagan una serie de cosas que tienen que ver con hacer cálculos de distintos tipos, cálculos de ingeniería civil, cálculos inclusive de geofísica, de cosas así, los pagan en dólares. Y cuando te pagan en dólares en una cuenta afuera, tú vives acá, con las tasas de cambio que hay, puede ser competitivo contra quien está ofreciendo ese mismo servicio desde un país, por ejemplo, como Colombia o inclusive como India, pues países que antes exportaban ese tipo de cosas, pero que ahora no son tan competitivos como Venezuela, porque aquí el costo de vida proporcionalmente para alguien que gana dólares es extremadamente bajo. Eso es solamente un área, hay muchas áreas de exportación que están produciéndose productos de esa realidad. Pero eso no es como crece un país, porque Venezuela es una economía relativamente sofisticada. Nosotros crecimos bastante, teníamos una serie de cosas en las cuales éramos los primeros de América. La primera nación en términos de hidrocarburos. Éramos en materia de electricidad, éramos uno de los países más sofisticados de América también. En infraestructura educacional, teníamos una gran infraestructura educacional, pero lamentablemente toda esa, el producto de esa infraestructura se ha venido exportando casi de manera permanente. Tenemos muchos venezolanos en la diáspora, el gran porcentaje de los cuales son, primero, jóvenes y segundo, preparados, que eran los que deberían estar ayudando a desarrollar otra vez al país. Pero vuelvo a lo mismo, nada de esto va a suceder mientras exista un sistema cambiario que está totalmente desquiciado. Lamentablemente, el gobierno no quiere oír eso, ni siquiera de sus propios asesores, porque hay personas dentro de lo que es el mundo del chavismo, más uno lo ve en páginas de ellos, ¿no? Como el Frente Francisco de Miranda, hombres como Víctor Álvarez, por mencionar uno nada más, que le explican permanentemente al gobierno que tiene que hacer un vuelco de 180 grados en su política macroeconómica, pero por lo visto no hay nadie allá arriba que escuche, o si escucha, que entienda, y entonces estamos en esta especie de punto muerto en que todo el mundo espera que algo cambie. Por ejemplo, el DICOM 2, ellos hablaron de que iban a hacer un DICOM 2, que a mí me pareció enseguida que iba a parecerse mucho al DICOM 1, y ni siquiera lo han implementado un mes después de haberlo anunciado. Bueno, con esa manera de manejar la economía, desgraciadamente es muy difícil que el país pueda crecer. Tú dices que hay gente que está esperando un vuelco. Además del control de cambio, ¿a dónde tiene que ir ese vuelco? Por ejemplo, en otras actividades como la agricultura. Recuerdo que nosotros éramos un país que exportábamos agricultura, ¿no? En materia agrícola. Claro. ¿Qué es lo que tú percibes ahora? Bueno, el vuelco tiene que ser esencialmente a una economía productiva que esté en manos del sector privado. Eso es algo, tú sabes que ha sido una bandera nuestra desde la época de los años 80, claro, y desde antes, obviamente, por lo menos desde que se suspendieron las garantías económicas en 1961 y no se volvieron a restablecer hasta 1989. Pero en ese entonces todavía las empresas del Estado tenían cierta razón de ser. Existía la Unión Soviética, había países que creían en el capitalismo de Estado, pero es que hoy en día había una expresión cuando yo era más joven que ni los chinos creen en eso. Bueno, pero en este caso es verdad, los chinos ya no creen en el capitalismo de Estado. El China, que tiene un gobierno supuestamente comunista, es uno de los países más capitalistas del mundo y lo hace todo con iniciativa privada, porque los elefantes de capitalismo de Estado, los propios chinos lo han aislado para que vayan muriendo una muerte natural. Entonces, la nueva Venezuela tiene que basarse básicamente en la actividad individual dedicada a la creación de bienes y servicios, y que el gobierno o los gobiernos se nutran de los impuestos que le imponen, valga la redundancia, a sus ciudadanos y a sus empresas, y que de ahí tengan dinero para los gastos sociales y para el equilibrio social que necesariamente se necesita. En esto ya hablaba en un meeting el presidente de la República y el coro que tenía era sobre la cuestión empresarial. Decía, empresas que se cierran, empresas que ocupan los trabajadores. Y hoy me entero cuando estoy grabando este programa que hay un comunicado de General Motors donde se va del país. Ahora,
esa política que llaman socialismo del siglo XXI o como lo quieran llamar ahora, Pero ¿qué te indica a ti? fíjate tú el contrasentido. Empresa que se cierra, empresa que se ocupan los trabajadores. Si los dueños de la empresa, que estaban arriesgando su capital, que tenían tecnología importada o producida en el país, que tenían gerentes, que tenían técnicos y que tenían toda una historial de estar en ese negocio, encuentran que en las condiciones que le impone el entorno político o el entorno económico del Estado, no pueden funcionar. Bueno, ¿qué van a hacer los obreros ocupándola? Será para ocuparla, para cobijarse, porque producir no van a producir si no tienen líneas de crédito, si no tienen capacidad tecnológica. Entonces, lo que van a hacer sencillamente es estar ocupando unos galpones esperando que le traigan unas bolsas de comida. Pero eso no produce, eso no hace que la economía crezca. Bueno, vamos a un receso y hablamos de las importaciones. Estás viendo Diálogo con... Aurelio Concheso, te mencioné las importaciones y ahora te agrego, ¿cuál debe ser la conducta de un empresario en este momento? Bueno, si La actividad propiamente dicha. Bueno, la primera conducta en este mismo instante, o sea, en este momento en el tiempo, debe ser muy cauteloso, porque todavía el marco económico, con el control de cambio, con las ideas trasnochadas que de alguna forma percolan del gobierno hacia la sociedad, hacen que cualquier actividad puede ser riesgosa, en el sentido de que puedes perderlo todo de un día al otro. Pero mirando a futuro, entendiendo que del otro lado de la conflictividad política, las conflictividades políticas con el tiempo se resuelven y los países no desaparecen. Esa nueva Venezuela del otro lado, primero va a tener que basarse en la actividad privada necesariamente. Segundo, va a tener una característica que esta es una impresión mía, a lo mejor no todo el mundo lo comparte, que nosotros hemos tenido un cambio estructural en el sentido de que ya no podemos contar con que el petróleo va a producir las divisas que necesitamos para que nosotros nos dediquemos, nosotros los empresarios, a cualquier actividad, así esa sea consumidora de divisas. Si yo estuviera empezando mi vida empresarial ahora, yo pensaría mucho en meterme en un negocio que puede ser muy exitoso, pero que depende de que yo tenga que consumir mucha divisa para proveer mi servicio. Un ejemplo de eso es la industria automovilística, que se basa en los CKD, ¿no?, que cuestan dólares. Para que General Motors vuelva o para que una General Motors en Venezuela pueda ensamblar vehículos, va a tener que tener más o menos esta idea. Va a tener que generar por exportación de vehículos ensamblados aquí suficientes dólares para ser independientes del Banco Central en la generación de dólares para el crecimiento de su compañía. Eso es radicalmente distinto a lo que nos acostumbramos por muchas décadas los venezolanos, y es un cambio que yo creo que inclusive es positivo para el país, porque van a tener que ser más creativos los empresarios. El que quiera, por decirlo de alguna manera, vender mucho ron acá, va a tener que exportar suficiente ron como para poder importar la maquinaria para seguir aumentando su producción. Y así en prácticamente todas las áreas. Claro, algunos dirán, no, pero es que mi actividad, lo que yo sé hacer, termino consumiendo divisas. Bueno, pero ve ingeniándotelas, cómo te combinas con gente que genera dólares para que como consorcio empresarial sean independientes. Yo creo que eso va a ser hacia futuro, eso, y la característica de que lo que no esté producido por la iniciativa privada, sea nacional o extranjera, no va a tener mucha vida en esa nueva Venezuela. Ahora, por ejemplo, si la iniciativa privada no tiene divisa para construir su propia infraestructura aquí en el país, o depende de las importaciones que traiga el Estado, ¿cómo hacer? No, el Estado no tiene por qué traer ninguna importación. El asunto es en que este momento es el mayor importador, ¿no?
Bueno, en este momento porque está trayéndolo todo, pero es que el Estado no debe importar absolutamente nada. El Estado americano, en Estados Unidos, el gobierno federal no importa nada. Son los privados los que importan. Claro. El asunto es que lo del equilibrio. Yo puedo ser un consumidor neto de divisas, pero, por ejemplo, si yo importo repuestos de automotrices, yo puedo ser un consumidor neto de divisas, pero entonces yo me consorcio con alguien que produce algún repuesto que yo puedo, a través de mis contactos, hacer que se coloque en el exterior y tenemos una especie de equilibrio entre el consumo y la generación de divisas. Es un tema que estoy seguro que nadie está pensando en eso todavía, claro, porque no estamos en el día 1, todavía estamos en el día menos no sé cuánto, menos 10, menos 5, porque mientras aquí no hay un cambio de 180 grados en la estructura del programa económico o macroeconómico, ninguna de estas cosas pueden suceder. Ahora, siendo el actual régimen un proyecto político, donde no cuenta el sector privado, o por lo menos no tiene el privilegio que tenía en otras oportunidades, no tiene la facilidad de acceder a los beneficios del Estado o al auxilio del Estado. ¿Cómo pensar que podemos arreglar eso? Estaba viendo también a John Magdalena, un programa que tenía con Carlos Fernández, donde era planteada la tabla de ajedrez, y planteaba que una de las condiciones era, primero, el diálogo entre las personas, incluyendo empresarios del chavismo y empresarios que no son del chavismo, pues, y que él proponía que el país se enrumbara no solo por las marchas, por la protesta, que también, decía él, es una otra forma de hacer que los casos cambien. ¿Tú qué piensas? Mira, el problema es que en economía el diálogo sobre los temas económicos tiene que salir de un común denominador de cosas que ambas partes admiten. Por ejemplo, si el diálogo es sobre jugar, sobre algo que se va a hacer en torno a jugar pelota, ¿no? Cuando vayamos los dos lados a sentarnos, los dos tenemos que estar hablando de la misma cosa. Yo no puedo estar hablando de béisbol y tú estarme hablando de cricket, ¿no? Porque el cricket tiene una pelota, es verdad, pero la pelota es de gutapercha y el bate es plano. Entonces, no, si yo estoy hablando de un diamante con 3 bases y home, y las reglas de juego de allá es un bate plano y una pelotica que no tiene nada que ver, bueno, nunca vamos a poder llegar a un lugar común. Entonces, el punto de partida realmente de un diálogo, si del lado del gobierno el diálogo parte de que mi sistema es un sistema de control de cambio en que el Estado es el principal productor y los empresarios lo que van a hacer es ayudarme un poquito para que yo me quede en el poder, eso no va a llegar a nada. Aquí hace falta que el Estado reconozca lo que sus propios asesores le han estado diciendo. Inclusive, ellos contrataron 3 presidentes para el diálogo. Uno de ellos, creo que fue Fernández, el de... Zapatero, otra. Sí, no, pero Fernández, el República Dominicana. El dominicano. Tenía un plan, una sugerencia de un plan para que empezaran a conversar gobierno y empresario. Ese plan se le quedó frío porque el presidente Maduro no quiso ni oírlo ni recibirlo con el plan. Entonces, bueno, ¿cómo puede haber un diálogo si los propios que entienden algo de eso presentan un plan y ni siquiera el gobierno lo atiende? O sea que el punto de partida tiene que ser, lo que dice Magdaleno está muy bien, pero no puede ser partiendo de un concepto económico que de por sí está llamado al fracaso como un sistema de cambio. Yo oía a Maduro y él decía que, hablando de las marchas, que lo que estaban era tratando de impedir la recuperación económica que ya había comenzado. Tú eres empresario, ¿tú sientes que eso ya comenzó? Bueno, pero a la cifra del Fondo Monetario me someto. Acaba de anunciar el Fondo Monetario su estimado para América Latina, revisado del año 2017, y Venezuela se va a contraer otro 7%. Si le sumamos esa contracción a la contracción de los últimos 3 años, la economía venezolana se habrá contraído un 30%. ¿Qué es lo que se contrae? ¿Qué significa eso en cristiano? Bueno, en cristiano significa que esa contracción es igual a la que sufrió Estados Unidos en la Gran Depresión de 1930. ¿Cómo le pega eso al trabajador, al muchacho que nos estoy yendo ahorita? Terriblemente. ¿Cómo? Bueno, son 18 salarios mínimos para poder conseguir la canasta básica. Hace 20 años eran 2 salarios mínimos, ¿no? Es un empobrecimiento total de
no solo los trabajadores, sino de todo el aparato, todo el tejido. ¿Y eso no lo compensan con el aumento salarial? Pero es que eso no son Permanente. aumentos, Carlos, tú lo sabes. Tú me preguntas eso como una maldad. No. Porque esos aumentos, tú sabes cómo se resuelven. ¿Cómo se va a resolver desde el 1 de mayo? Ajá. Llamando al presidente del Banco Central, que no sé si tiene presidente ahora, y diciendo, imprímeme unos cuantos más, unos bolívares más, por favor. Tú sabes de lo que está en circulación ahorita, en el bolsillo de ustedes que me están oyendo, de lo que tienen en billetes en su bolsillo, si es que tienen billetes, o en su cuenta bancaria. De eso, 2 de cada 3 billetes se imprimieron en el último año. O sea, 2 de cada 3 billetes que están en circulación se imprimieron después de abril de 2016. Eso es una locura. Por cierto que el billete 100 sigue, un mes más. Claro, no, un mes más. Ser inmortal. Yo creo que el que se niega a morir. No, se niega a ¿Qué morir. piensas tú de eso? Bueno, pero no podría ser de otra forma porque cambiar un cono monetario no es así fácil. Pero el problema es que va a haber que volverlo a cambiar porque la inflación que el Banco Central no quiere admitir, este año va a ser peor que la del año pasado. Okay. Y entonces, mientras eso no se enfrente con seriedad, es muy difícil que podamos mirar hacia adelante. Tú fuiste dirigente empresarial muy conocido, muy connotado. ¿Cómo ves tú el liderazgo empresarial en este momento? Bueno, yo lo veo, tú sabes que siempre en el sector empresarial le decíamos, este es un momento muy crítico, la cosa está muy crítica. Y todos hemos tenido momentos difíciles. Este es posiblemente uno de los más difíciles, ¿verdad? Porque es que el país va en una dirección que es un callejón sin salida y hay que mantener, primero, la ecuanimidad, segundo, la esperanza y un discurso tratando de ser proactivo en una situación que es muy difícil. Muchos empresarios han abandonado el país, ¿tú qué sabes? Mira, si tú supieras que yo creo que hay menos abandono de lo que la gente cree en lo que los empresarios se refieren. Lo que han cambiado sus modelos de negocio y lo han globalizado. Yo creo que esto es algo que algún día podremos hacer un programa sobre eso, tal vez, porque a la larga lo que nos ha pasado como empresarios, algunos han desaparecido, pero creo que va a fortalecernos el día que se den las condiciones de que Venezuela pueda empezar otra vez a unirse al concierto de las naciones que están dentro de la modernidad. Esto es una exposición llamada Venezuela Potencia. Venezuela Impotencia. Venezuela Potencia, ¿te acuerdas? Sí. Habló un empresario, por cierto, ahí. Bueno, acuérdate que eso es, estamos en una situación en la cual uno no debe juzgar lo que la gente dice o hace porque están rodeados por una serie de presiones que son demasiado fuertes, ¿no? Bueno, gracias, Aurelio Concheso, Gracias, Carlos, por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Ángel Oropesa. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora voy a conversar con Ángel Oropesa, coordinador del equipo de apoyo político de la MUT. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo diría? Eso se escribe, bueno, la MUT hizo una reestructuración reciente, buscando actualizarse y buscando ser flexible con el país nuevo que tenemos. Recuerda que el país cambió. No es lo mismo ser oposición en democracia que serlo en dictadura. Entonces, este país en un año cambió, Carlos, tú lo sabes. Pasamos desde el punto de vista social a ser el país más pobre del continente en términos de pobreza de ingresos, incluso más pobre que Haití. O sea, la pauperización fue brutal, pero además violenta en términos de apenas 2 años. Y desde el punto de vista político, tú perdiste el último vestigio que quedaba de democracia, que eran las elecciones. Es un país donde no hay elección.
Entonces, tienes que... Ya anunció Maduro que iban elecciones, diálogo y elecciones, son el camino pacífico. Eso es, Carlos, como cuando yo te debo plata y tú me pides que te pague, te digo, sí, Carlos, y tú vas a pagar. No, está bien, pero paga, pues. O sea, ordene la TVSAI que convoque elección. O sea, además, una elección que ya está vencida, las regionales. Una que se van a vencer ya, que son las alcaldes, y hablemos de las presidenciales una vez. Entonces, ¿cuál es el miedo? O sea, suéltalo. Toda esta cantidad de movilizaciones que hemos visto, la presión internacional, la presión de calle, lo que estamos viendo en Venezuela, que además es una manifestación no de un sector en contra de otro, sino de todo un país, es porque las demandas son demandas éticamente, democráticamente incuestionables. O sea, estás pidiendo elecciones. Lo que en otros países es normal, no se pide, está programado. No hace falta que haya gente muera por eso, que haya heridos por eso. Aquí hay que soportar asesinatos, represión, heridos, encarcelamiento, para pedir una cosa que es lo mínimo que en una democracia existe, que es que haya elecciones. Entonces, esta bandera ha hecho que el apoyo internacional, el apoyo nacional, el apoyo político e incluso el apoyo de sectores dentro del gobierno que se manifiestan tímidamente esté ocurriendo. Porque las banderas de lucha son banderas que otra vez son incuestionables. De ahí nadie nos va a sacar. Lo que estamos pidiendo es lo mínimo que se puede pedir en una democracia, pero en Venezuela hay que pedirlo en las calles, pedirlo incluso derramando sudor, derramando lágrimas y derramando sangre. Y recibiendo lágrimas. Sí, bombas lacrimógenas como arroz. Te comentaba que, bueno, que la de estos días ha sido como particularmente rara, uno todavía tiene el efecto. Pero bueno, pero esas son las consecuencias de vivir en un país que no es democrático. Tú me preguntabas, bueno, ¿qué está haciendo la MUT ahorita? Bueno, eso, o sea, tratar de adaptarse a un país que cambió en lo social. O sea, hoy el hambre, estamos hablando de hambre en serio. Estamos hablando, según las encuestas nuestras, en la encuesta de las universidades, cerca de 8 a 10% de la población confiesa que ha tenido que hurgar en la basura para poder comer. Estamos hablando de un país que tiene 83% de pobreza en términos de ingresos. Un país donde un poquito más de 1 de cada 2 hogares está en pobreza extrema, o sea, tiene problemas para alimentarse. En ese país, que está marcado por el signo del sufrimiento y la penuria, que además es un país que le quitaste lo democrático que le quedaba, en ese país hay que hacer oposición. Entonces, bueno, la MUD, que quiere ser un poco la cabeza visible de un gran país que demanda cambio, tenía que adaptarse a ese país. Y por eso la reestructuración, y por eso se cambiaron algunas cosas, se modificaron algunas estructuras internas. Se trajo gente, como en mi caso, que viene del mundo social, viene del mundo de la academia, y nos pidieron el servicio prestado por un tiempo de colaborar con esto. Bueno, y en eso estamos. Esta es una lucha de nuevo, es una lucha de toda Venezuela. Uno no puede decir que no, pues, ¿no? Ahora, la MUD se ha adaptado al país, el liderazgo de la MUD se ha adaptado a la MUD nueva. Sí, y bastante. Date cuenta que la gente dice, bueno, aquí algo cambió. Primero que el lenguaje es un lenguaje que es el que la gente quiere oír. O sea, es una MUD pegada, pero pegada realmente con la oreja en la tierra, viendo qué es lo que pasa. Cuando se hacen, por ejemplo, manifestaciones o actividades de calle, se hace en conjunto con los sectores sociales organizados de cada sitio, de cada municipio, de cada región, de cada parroquia. Son ellos los que nos dicen, mira, aquí sí, aquí no, aquí tenemos gente, vamos a meternos por esta ruta y no por otra. Es una MUD que está, una dirigencia que está cada vez más de acuerdo, articulada con la gente. Y date cuenta además que la vocería es una vocería cada vez más plural. Los que trabajamos componiendo un poco los acuerdos, labrando las decisiones, buscando que se comunice lo que hay que hacer, hablamos muy poco. Hablan son los dirigentes, que son los que tienen que dar la cara, que son los representantes electos por la gente. Y ha habido un desfile de caras cada vez distintas, cada vez más nuevas. Eso es parte del cambio. Yo creo que la gente ha visto esto con agrado, lo ha visto con simpatía. Siente que la mesa de la unidad, que tiene a veces aciertos, a veces errores, pero errores de cosas que le salen mal, no cosas que se diseñan para que no salgan, como algunos piensan. Claro. Por ejemplo, la marcha de ayer le salió bien. La marcha del 19 sí, y la del 20 fueron marchas otra vez multitudinarias. La del 19 fue realmente impresionante. Te digo ayer porque estamos grabando el jueves, la del miércoles. Sí, la del miércoles, por ejemplo, estuvo en términos de cantidad de gente a la altura de las marchas famosas del 2002, por ejemplo, con la diferencia a nuestro favor de que esta fue nacional. O sea, hubo marcha, Carlos, en las 24, en los 23, Miranda no cuenta, pues Miranda se sumó a Caracas, 23 capitales de estado, en todas hubo marcha. De hecho, en 10 de ellas, cosa simpática, se pudo llegar a la Defensoría del Pueblo y entregar el documento que estaba previsto. Y en esas 10 no hubo un rajuño, no hubo ningún atisbo de violencia. Aquí no se llegó.
Aquí no se llegó y la violencia ocurre justamente cuando el gobierno intenta tapar la expresión de la gente. O sea, en aquellas ciudades, que fueron 10, donde el gobierno o no pudo o quiso o algo pasó, la gente pudo manifestarse y no hubo violencia. La violencia es hija de la represión del gobierno. Esa marcha fue en términos de gente realmente impresionante, multitudinaria. Esto no es una marcha de la oposición contra el gobierno, esto es una marcha del país, es la marcha de todos, fue la marcha de todos. El saldo negativo, por supuesto, es el saldo de los heridos, imperdonable. El saldo de muertos, imperdonable. El saldo de detenidos. Cosas que otra vez son inexcusables, son inexplicables, son condenables en un país donde la gente lo que quiere es cambio. La gente no quiere ni golpe de Estado, ni que pase nada extraordinario. La gente lo que quiere es expresarse. O sea, esto, digamos... Ayer lo decía el presidente en su mensaje, era que para ayer estaba planeado el golpe de Estado. Claro, son como estas fantasías, Carlos, que son muy simpáticas porque entonces la prueba de que había un golpe de Estado y lo desmantelé es que no lo hubo. Bueno, claro, si seguimos así llegamos a Cantinflas, pues, ¿no? Mira, es muy simple, los golpes de Estado los dan los militares, los golpes de Estado los da la gente que está al lado de él. Entonces, que voltea al lado, que voltea mucho de los que le aplauden, de los que le hablan. Además, debe estar muy mal la cosa allá adentro, Carlos, cuando dime en qué país tú necesitas como gobierno llamar a un acto público en cadena para que la Fuerza Armada te diga en público que te va a obedecer. O sea, ¿por qué tienes que aclarar? O sea, decían las abuelas de antes, quien aclara mucho oscurece. Claro. Comienza el discurso en aquella muy triste cadena frente a una cosa que no existe en la Constitución, que es la milicia rechazada por la gente, además. Cuando se le pidió que si la quería, la gente dijo no. Cuando Padrino habla de respeto a la voluntad popular, que recuerde que la voluntad popular fue que las milicias no existen. Entonces, respetarlas y también los 500 fusiles no existieron. Vamos a un receso, regresamos. No, hablamos de los fusiles ahora. Estás viendo Diálogo con... Bueno, aquí estoy leyendo la prensa del jueves, cuando estamos grabando este programa. Sin miedo se enfrentó a la represión, dice el Nacional. Maduro propone un equipo promotor de diálogo y por la paz, dice el Universal. Oposición que mantendrá protesta este jueves. Últimas noticias, diálogo y elecciones son el camino. Gobierno Nacional invita a nuevo diálogo, dice Bea. Bueno, ¿qué te sugiere todo esto, además de lo que veníamos hablando? El diálogo. Bueno, se le ha dicho quien dinamitó el diálogo, Carlos, fue el gobierno. O sea, el gobierno jugó con el diálogo, se burló de todo el mundo, se burló del pueblo, se burló de la Mesa de la Unidad, se burló hasta del Papa. Ya se le ha dicho, el único diálogo que aceptamos de aquí en adelante son elecciones. O sea, el diálogo de los votos. Vamos a contarnos y después hablamos. O sea, ya nadie más cae en la trampa, ni el Vaticano, ni los sectores organizados sociales, ni la Mesa de la Unidad en la trampita de vamos entonces a hablar para que, bueno, nos tranquilicemos. Monta las elecciones, aprueba un cronograma electoral y luego hablamos de lo que tú quieras. Recuerda, Carlos, que el gobierno tiene, por supuesto, varias estrategias, varias piezas en el juego, de las cuales las tres más importantes son, primero, una, la represión, el uso de la fuerza bruta, para buscar quebrar a la gente físicamente y, por supuesto, disuadirla de que se manifieste como ella quiere. El segundo es esta generación constante de desánimo, de desesperanza, buscar que la gente crea que su lucha no tiene ningún sentido. Y tercero, por supuesto, buscar la desunión de la oposición, sabiendo que es el principal activo de las fuerzas democráticas y el principal obstáculo para la permanencia del régimen. Y en esa buscar la desunión de la oposición, manda estos globitos, creyendo que va a hacer algo. El globito entonces del diálogo, el globito de que incluso lamentablemente hay algunos que con intención o no se prestan para replicar esos mensajes. El mensaje de que hay entonces opositores buenos, que son los que quieren que Maduro se vaya mañana, y los malos, que quieren que se quede toda la vida. El cuentico entonces que hay gente negociando elecciones por calle. La fantasía entonces que hay que pues, primero... Es otra cosa, Maduro hablaba de que están conversando.
con gente de oposición, Sí, claro. en privado. Sí, bueno, lo que pasa es que quien crea en la palabra de Maduro realmente no ha vivido en este país los últimos años. Si hay una palabra devaluada en este Entonces país. no están conversando. No, para nada, para nada. De hecho, hubo un rumor hace un par de semanas de que había entonces una reunión secreta en República Dominicana. Y uno decía, bueno, ¿con quién? ¿Con quién? Porque los que pueden hablar, aquí uno, aquí está el otro. O sea, un cuento que otra vez es prestarse al juego de las bolas del gobierno, que necesita hacer eso. O sea, un gobierno que está acorralado, y ojo, Carlos, ¿por qué está acorralado el gobierno? Porque nadie en la unidad opositora, nadie se sale y nadie nos ha podido sacar de la estrategia pacífica, electoral, constitucional, que a algunos les parece inacción, pero que es lo que nos ha traído hasta aquí. O sea, otra vez, nuestras banderas de lucha son unas banderas incuestionables, que nadie las puede criticar, que ha provocado incluso desafectos en el gobierno, erosión del lado allá, divisiones muy graves, porque incluso allá dicen, bueno, pero ¿dónde está lo golpista? ¿Dónde está lo desestabilizador de llamar a elecciones? O sea, ¿dónde está lo delictual de decir respeten a la Constitución? O sea, ¿dónde está eso? Entonces, mientras esas banderas se mantengan y se van a mantener y nadie nos va a sacar de allí, el gobierno está acorralado. Y acorralado como está, lo que le queda entonces es tratar de dividir, de desunirnos, cosa que no ha logrado hasta ahora, tampoco lo va a lograr con cosas como esta. Hay un diálogo, estamos conversando, hay opositores buenos y malos, hay un dilema en la oposición, una pelea entre si hay elecciones regionales o no, si primero entonces sacamos a Maduro, luego llamamos a elecciones, esa cantidad de cosas que solo están en la mente del gobierno y en algunos ingenuos que replican esos mensajes. Otra vez, es un gobierno que hay que entender que sigue siendo fuerte, porque tiene mucha plata, tiene capacidad de represión, Claro. Tiene mucha falta de escrúpulos, Eso es lo que lo llama hace el más plan fuerte. Zamora, la represión que tú llamas. El plan Zamora, que otra vez, el presidente de la Asamblea Estamos Nacional terminando el programa, dime. sí, comentó, cosa que sabíamos, pero la hizo pública, de que la Fuerza Armada se opuso a un plan de mayor intensidad, un plan que fuera mucho más represivo. Inventaron esta cosa que muchos militares ni sabían que existía, que es el plan Zamora, que es un plan como de represión un poco más suave, entre comillas, aunque lo del jueves no fue para nada suave, lo del miércoles, pero que intenta hacer entonces una especie de muro de contención del gobierno. Otra vez, preguntémosle a la gente en la calle, ¿en qué le beneficia a usted el plan Zamora? ¿Le va a significar mejora en su calidad de vida? ¿Va a conseguir medicamentos en los hospitales? ¿Va a conseguir la comida más barata? ¿Va a conseguir los insumos en el mercado? No. El plan Zamora y cualquier plan del gobierno es para protegerse ellos, sus riquezas, sus privilegios y, ojo, utilizar a la Fuerza Armada para que los proteja a ellos. Y un poco el mensaje nuestro es, con todo el respeto del mundo, a la Fuerza Armada entiendan el papel que están jugando. Lo que se les pide es, no repriman a la gente, o sea, no sean cómplices de un delito que después les puede costar muy caro a la Fuerza Armada. Nadie les pide que se pronuncien ni que se manifiesten en absoluto, sino que cumplan con su papel y no repriman a la gente. Con que hagan eso, ya esto empieza a cambiar, porque un gobierno que no puede entonces reprimir se ve obligado a hacer lo que tiene que hacer, que es dejar que la gente se manifieste, que haya elecciones, que nos expresemos y ahí la cosa empieza a cambiar. Ok, ayer anunció también al presidente que sanciona a Julio Borges, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Julio Borges? Julio Borges lo que hizo fue llamar a elecciones y decirle a la Fuerza Armada, mira, lo que queremos es elecciones, ese fue su delito. Y el delito de Richard Blanco, de Marial del Barrio, de José Guerra, de una cantidad de gente, aquí todos somos delincuentes. Todos somos delincuentes porque pedimos elecciones. Okay. Frente a una dictadura, recuerda el año 58, todo el que diga alto a la dictadura, queremos salir de esto, queremos elecciones, vas a ser delincuente. Ahora, ser delincuente en esta dictadura, más que un delito o más que una acusación, es un gran honor. Gracias, Ángel Oropesa. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.